Es increíble la cantidad de detalles que contestás, pero no nos pones tu nombre. Digeni es tu apellido, por lo que puedo ver en el mail, así que te mando un abrazo desde acá, desde Buenos Aires. Bueno. Un beso también, no lo conozco, la verdad. No. Calculo que habrá pasado en algún momento por Capilla del Monte. No vivió. Cuenta así, claro, que hizo. Habrá estado ahí. Estuvo de paseo y que sintió así la energía. Realmente Capilla es un imán, ¿no? Uno siempre tiene ganas de volver. Bueno, estoy entregado, Estoy entregado a aprender sobre vikingos. Mira, me crece la barba y el bigote ya. Bueno, en realidad yo ya estuve hablando de vikingos. Los vikingos aparecen en el 790 después de Cristo y ocupaban todo lo que tenía que ver con la península escandinava, a pesar de que era un pueblo conquistador y que se fue ubicando en distintos lugares, ¿no? Tanto en Ucrania como en América, en un montón de lugares. Pero la historia que vamos a contar hoy, que tiene que ver justamente con dioses vikingos, tiene que ver también un poco con los comienzos de la creación, ¿no? Porque yo siempre estuve hablando de la creación de los humanos, o sea, la raza que conocemos nosotros ahora. Uh-huh. Nosotros. Que a pesar de que hubo grandes catástrofes y fuimos reapareciendo, hubo una raza anterior que era la de los edomitas, que es muy, pero muy anterior a lo que tiene que ver con la Biblia, ¿no? Estamos hablando de miles y miles y miles de años. Antes de los dinosaurios y de... Claro, acá te hago una concepción darwinista de la historia, claro, así que... No, yo ya te dije, la teoría de Darwin no la comparto, porque si no los monos yo ya tengo no un corte existirían más científico en ese sentido. No. Pero bueno, soy todo oídos a tu experiencia. Bueno, en realidad los edomitas son de la época en la que los primeros dioses de la creación, siempre estamos hablando del planeta Tierra, uh-huh, convivían con los seres humanos. Estamos hablando de los dioses menores, porque los dioses mayores no tenían acceso. ¿Qué eran los edomitas? Los edomitas fueron la primera raza que hubo, en las que estaban los humanos comunes, uh-huh, estaban los enanos y estaban los gigantes. Algunos gigantes quedaron, porque después aparecen en la Biblia, como Cíclopes, que es el gigante que venció el rey David, y otros que aparecen después en la Ilíada de la Odisea, que ya vamos a ir hablando, ¿no? Cuando Goliat era un de todo cíclope. esto. Claro, tenía un solo ojo. Ajá, o sea que había seres humanos, enanos y gigantes. Así es. Entonces... ¿Se llevaban todos bien? Ahora te voy a contar. Bueno, está bien. Entonces pasa que el rey... el dios principal de lo que tenía que ver con esta creación, en una parte de la creación, porque estaba todo dividido en la tierra, cada cual tenía sus sectores, que es justamente uno de los dioses fundamentales de los vikingos, que era Odín, tenía su mujer, que era Freya, que era la diosa de la fecundidad y la fertilidad, y ellos engendran a un hijo que se llamaba Thor. Thor tenía la particularidad de ser el dios del trueno y del relámpago. Y como era muy temperamental, tanto en el cielo como en la tierra le temían, porque justamente podía llegar a ocasionar grandes catástrofes, ¿no? Porque si se enojaba o si tenía ira, todo eso lo despedían, todo lo que tenía que ver con rayos y truenos. Tiene un carácter jodido, Thor. Claro. Entonces, cuando se hace la creación, que se crean los enanos y los gigantes, los enanos estaban destinados justamente a preservar lo que era la naturaleza y a trabajar fundamentalmente en las minas. Porque los dioses querían que manejasen todo lo que tenía que ver con la parte de los metales preciosos y de las piedras. Y los gigantes, que también son creados por un grupo de dioses menores que no eran dioses de fiar. ¿Por qué? Porque justamente dentro de este grupo de dioses, que eran duales o eran tantos buenos como malos, eso significa la dualidad, se encontraba Loki, que era el dios de la destrucción y de la mentira. Entonces, cuando Thor va creciendo, su padre, Odín, le pide a un enano que le haga ciertas cosas especiales como para que él pudiese tener más poder aún sobre la tierra. Entonces, este enano, que era un enano que manejaba la magia, o sea, al que le encomienda a Odín hacer esto, le crea 3 elementos fundamentales para utilizar acá en la tierra, que eran un martillo, que era Holnir, se llamaba el martillo de Thor,
que tenía el poder de que cuando él lo arrojaba podía romper con el solo golpe una montaña. Era un martillo súper poderoso. Eso es poder. Y volvía, con el solo hecho de arrojarlo, volvía a la mano de Thor. Lo otro que le había hecho era un guante con el que podía recibir el martillo, porque era tan fuerte el impacto y la fuerza que tenía, necesitaba algo como para poder sostenerlo. A pesar de que él tenía muchos poderes, los dioses menores, cuando estaban en la tierra, no tenían el mismo poder. Y un cinturón que justamente servía para duplicar la fuerza de Thor cuando estaba en la tierra. Pasa que Thor también tenía 2 cabras gigantes que tenían un carruaje que era de oro y de esmeraldas, que él utilizaba cuando estaba en la tierra para movilizarse. Y tenía la particularidad de que en el cielo volaba ese carruaje, ¿no? Y tenía leche y queso para siempre con eso. Sí, por ahí tenía. Bueno, entonces pasa que Thor se casa con 2 mujeres de la tierra. Porque como en esa época podían transitar los dioses menores por la tierra, él logra formar con 2 mujeres que eran muy hermosas, 2 matrimonios. Y llega a tener 4 hijos. Con la primera mujer tiene 2 hijos varones y con la segunda mujer tiene un hijo varón y una mujer. ¿Se casa con 2 mujeres al mismo tiempo? Primero con una, después con otra. Sí, continuamente, sí, estaban. No si tenía sos problema. Un semidios, No, era un dios menor. Semidios es cuando tenés... semidioses son los hijos que tuvo él. Porque eran hijos de una mujer mortal con un dios, ¿no? Un dios menor. O sea, el hecho de que pudiese venir a la tierra, o sea, son como cuando yo hablo de las distintas jerarquías de los dioses, ¿no? Entonces tiene 4 hijos que eran semidioses. Y él, la última hija que nace, era una hija mujer que tenía predilección sobre ella. Y que había impuesto una norma en la cual nadie podía ni siquiera mirarla. Se llamaba Trud, esta mujer, y no podía llegar a tener ningún tipo de relación sexual ni de ningún otro tipo con ningún hombre. Un padre castrador. Así era, porque era su devoción. Ahora pasa que un enano, porque en esa época no existía, o sea, había relaciones de cualquier tipo, un enano que también manejaba mucho la magia, que se llamaba Alvis, se enamora de Trud. Y ella también se enamora de él porque justamente él había estado utilizando todo lo que tenía que ver con su magia, ¿no? Entonces, había una particularidad. Yo me preguntaba qué le había visto al enano, a Trud. Había una particularidad, que los enanos, como estaban hechos, los habían hecho los dioses para que trabajasen en las minas, para no estar controlándolos continuamente y ver si trabajaban o no, los habían creado únicamente para vivir en la oscuridad. De modo tal que si un rayo de luz tocaba a algún enano, el enano moría en el momento, ¿no? En el acto. Entonces, Trud y Alvis se veían en la noche por 2 motivos. Primero, porque de día no se podían ver porque era una cosa que ya estaba así fijada de nacimiento. Y por otro lado, porque a Thor le gustaba dormir temprano, entonces era una forma de poderse ver en la oscuridad. Trud era el enano y Alvis la hija de Thor. No, Alvis era el enano. Trud era Alvis la hija. Es el enano y Trud es la hija de Thor. Entonces pasa que Thor empieza a sospechar de esta situación. Y en un determinado momento monta guardia. Y los encuentra en una situación amorosa, espera que terminen y lo toma el enano y le dice que que si él se quería casar con su hija, iba a tener que pasar una prueba. Y la prueba era una prueba de inteligencia. Tuvo onda Thor, lo podría haber matado con su martillo. Claro. Entonces le hace un montón de cuestionarios, le empieza a hacer preguntas y preguntas y preguntas, de modo tal que este enano las iba respondiendo todas porque conocía magia y era sumamente inteligente. Y llega un momento en el que están toda la noche hablando y hablando y hablando, con estas preguntas que le hacía Thor, y en un determinado momento Thor dice que que ya había aprobado, ¿no? Entonces el enano medio que se sentía con poder y va en un determinado momento y agarra la mano de Trud, y en el mismo momento en que agarra la mano de Trud se había olvidado de que en realidad él estaba tratando con un dios.
y que todo ese momento en el que Thor le había estado haciendo las preguntas era por un único motivo. Lo tuvo toda la noche haciéndole preguntas y cuando justamente él va a tomar la mano de su amada, salió el sol. Sale el sol y un rayo de luz impactó en él, con lo cual Alvis se convirtió en piedra. Entonces Thor dijo que esto le iba a pasar y le iba a seguir pasando a cuanta persona quisiese mirar a su hija, ¿no? Con el solo hecho de mirar, él iba a hacer cualquier tipo de cosa con tal de que su hija siguiese siendo soltera y estuviese de parte de él, ¿no? ¿Cómo se lo tomó la hija todo esto? Bueno, a pesar de que Truth lloró y estuvo desconsolada un montón de tiempo, no pudo hacer nada, porque ya Alvis estaba convertido en piedra. Así que no pudo hacer ningún tipo de cosa. En realidad, la historia de Thor es muy larga, porque él lo que tiene también era un odio terrible hacia los gigantes. Porque justamente él decía que los gigantes en algún momento se iban a volver contra la raza humana, o sea, el resto de la raza, y fundamentalmente también se iba a volver en contra de los dioses. Y de hecho pasó que en un determinado momento los gigantes, como estaban dominados por Loki, ¿te acordás que Loki es el que manda a los gigantes a robarle parte de las runas a Odín? Que Odín había pedido aprender mucho más de magia a las altas esferas y sacrifica un ojo para poder aprender magia. Y dentro de esa magia que le enseña, que después en el 700, cuando reaparecen estos dioses, le enseñan a ciertas personas o ciertos vikingos cómo utilizar las runas. Acuérdate que eran 24 caracteres y 8 fueron robadas por Loki a través de los gigantes, perdón. Entonces, en realidad se volvieron contra los dioses, los gigantes, y se volvieron contra la raza humana, porque en muchas ocasiones atacaron a distintas sociedades, y ya lo vamos a ir viendo cuando hablemos de gigantes y de Lemur, que también fue un continente habitado por gigantes que existió hace mucho tiempo. Y pasa que entonces los hacen desaparecer a los gitanos, estoy con los gitanos, no sé por qué. Algo fallido por ahí. Los gigantes. ¿Qué andas haciendo por ahí? No, Bueno. nada. A los gigantes de la faz de la tierra, y como empiezan a tener también, después de lo que había pasado con Thor, con Alvis, empiezan a tener cierto recelo, los empiezan a mirar un poco mal a los enanos, porque era como que también ellos pensaban que los podían llegar a engañar. Entonces, ¿qué pasa con los enanos? Acá vamos a hablar un poco de elementales, porque era la época esta en la que los elementales, que eran los duendes, las hadas, las ondinas, los elfos y las salamandras, habitaban y cohabitaban con los seres humanos, los gigantes y los enanos. Entonces pasa que a los enanos, como no los quieren destruir porque en un momento eran considerados de su agrado, los envían al inframundo, que son los que hoy se conocen como duendes. Por eso es que los duendes son los que más pasan a nuestro plano de existencia, y justamente son los únicos elementales que son mixtos, porque nacieron así. Los demás elementales tienen un solo sexo, o sea, las hadas son femeninas, las salamandras son femeninas, las ondinas son femeninas, y los elfos y los gnomos son masculinos. ¿Y los gigantes qué pasó? Recuérdame. Los gigantes los hicieron desaparecer de la faz de la tierra. Igualmente algunos pudieron escapar, o sea, no los terminaron de eliminar a todos, por eso después reaparecen mucho tiempo después, ¿no? ¿Cómo reaparecen? Y reaparecen porque fueron viviendo escondidos. Pero ya cerca del año 0, después de Cristo, ¿cuándo reaparecen? Antes de Cristo, sí, en la Biblia, en la época del rey David. Qué relato, Gladys, ¿eh? Bueno, pero tengo muchas más historias de vikingos. De vikingos, sí. Ya vamos a ir hablando de gigantes y de cosas. Y del perfil del vikingo también. Hablé de vikingos porque me escribió mucha gente que le gustaba todo lo que tenía que ver con esta historia, ¿no? En realidad iba a hablar de otras cosas, pero bueno. Por ser el 700 antes de Cristo, si mal no recuerdo, tenían una ingeniería aplicada a la náutica que era asombrosa por aquella época, por hacer de aquella época. Sí. No. Escúchame, los del 700 después de Cristo son los vikingos. Los vikingos, sí, del 790. Espera que me dice cronológicamente un matete. ¿Son del 790? Sí, los vikingos sí. Ajá. Lo que pasa es que estamos hablando de los dioses que después se comunicaron con los vikingos, ¿no? Por eso aparece Odín, vuelve a aparecer Freya, aparece Thor,
que los protegía de los trolls. ¿Te acuerdas que hablé? Sí. Que eran justamente también Los que tenían el pelo elementales. largo. No, eran elementales que venían y les robaban todo lo que tenía que ver con las armas las armas y las cosas que utilizaban ellos, las herramientas que utilizaban para cosechar y todo eso. Fenómeno0@internet0.com, fenogla@yahoo.com.ar. Quería decir una cosa. Sí, Gladys. Para todos los que me están preguntando por cursos, voy a dar un curso el 11 de octubre de arcángeles, que hay mucha gente que estaba interesada en la utilización de los arcángeles, no la invocación. Curso limitado, como son tus cursos. No, y sí, el primero sí, pero bueno, que me pongan bien que si tuvieran algún fenómeno paranormal alguna vez y bueno, sobre todo la edad y por qué quieren hacer el curso. La inscripción solo vía mail. Sí, solamente vía mail. Solamente vía mail. Sí. Bueno, entonces lo vamos a decir bien clarito. Fenómeno0@internet0.com, siempre con C. Fenogla. @yahoo.com. Fenogla@yahoo.com.ar. Gladys, hasta la semana que viene. Bueno, hasta la semana que viene un beso grande. Gracias. Chau, chau.